incluye el gas e incluye el agua. Ah, ¿verdad? O sea, que aquí solamente te llega y solamente paga los servicios extra como internet. El apartamento tiene un parqueo hacendado, pero hay parqueos de visitas, o sea que no hay ningún problema con el tema de recibir alguna visita. O si tienen 2 vehículos, cerco eléctrico, tiene cámaras de vigilancia, seguridad 24/7, tenemos motorizados aquí. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, para la gente que nos pide que están buscando un alquiler por menos de $700, con buena ubicación, cerca del Cocobongo, cerca de IMG, que es el hospital, y además de eso, señores, con 3 habitaciones, que ya yo lo dije, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que ¡vamos arriba! Ok, señores, vamos arriba. Entonces, mi hermano, yo en este video no voy a decir nada. Usted me lo va a presentar usted a mí. Ok. Usted lo conoce más que yo. Vamos arriba, entonces. Entonces, nada, que bien como dijiste, hablando de la ubicación, estamos prácticamente en un lugar estratégico. Tenemos aquí cerca áreas comerciales, restaurantes de comida rápida, tenemos en menos de 3 minutos centros médicos, prácticamente la autovía está a 3 minutos. Sí, correcto. O sea, estamos muy accesibles a todo. Entonces tenemos esta unidad de 3 habitaciones, 2 baños. Entonces aquí tenemos el concepto del apartamento, es un concepto abierto, como ya saben que aquí se está utilizando mucho este concepto por el tema de optimización de espacio. Aquí tenemos lo que es la cocina, con estos modulares, este tope señor, en granito. O sea que aquí el que alquile esto puede rejugar muy bien con lo que es el espacio. Tiene un balcón, es un apartamento de un primer nivel, que es muy bueno, porque hay gente a veces que no quiere Muy estar versátil. Sí, entonces como estos edificios no tienen elevador, entonces un apartamento de primer nivel es bien práctico. Es un apartamento nuevo a estrenar, las personas los compraron para alquilarlo porque viven fuera. Entonces, hermano, ¿seguimos entonces? Seguimos por acá entonces. Aquí, como yo pueden ver, esta es la entrada principal y esto es parte de la cocina. Aquí tenemos el área de lavado. Se puede utilizar bien para lo que se le pone más parrilla y se puede utilizar como pantry o área de almacenamiento. El apartamento viene con el equipo de calentador. Ok. Viene con calentador de agua. Entonces, pasando por acá, tenemos el pasillo que nos dirige hacia las habitaciones. Entonces, aquí lo primero que tenemos es el baño completo, que es el baño de visitas para las 2 habitaciones secundarias. Aquí tenemos la primera habitación. No es muy grande, pero aquí muy bien se puede ocupar o 2 camas twin o yo pondría una cama full. Sí, estamos hablando que tiene aproximadamente entre 4.5 a 5 metros, como mucho. Sí, yo puedo decir que tiene 6 metros. Aquí puede fácilmente tenemos 6 metros. Ok. Aquí tenemos 6 metros, tenemos su closet, tenemos la preinstalación para los aires acondicionados. Entonces aquí, muy bien este espacio, lo ven así vacío, pero se puede colocar lo que es un closet de ropa blanca, si se utiliza bien el espacio. Entonces aquí venimos a la otra habitación secundaria, que es un poquito más amplia. Entonces aquí sí podemos tener una cama queen. Yo seguiría con la cama full o con 2 camas twin, porque es mucho más versátil y optimiza mucho más el espacio. Porque aquí con el tema que tenemos 2 ventanales, la posición de la cama puede variar. Y por último, tenemos aquí lo que es la habitación principal, la cual es un poquito más amplia. Vemos el closet que es más amplio y tenemos aquí lo que es el baño, que tiene su baño completo. ¿Cuántos parqueos tiene el apartamento? El apartamento tiene un parqueo hacendado, pero hay parqueos de visitas, o sea que no hay ningún problema con el tema de recibir alguna visita. O si tienen 2 vehículos, normalmente se deja uno en el parqueo de visita. Ok, entonces señores, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Y ahora en breve le vamos a estar hablando sobre el precio y cómo usted puede adquirir este apartamento en alquiler, porque hay personas que quieren retirarse y dicen, mira, yo quiero irme un año a probar y si me gusta, entonces sí me mudo. Entonces, esto pudiese ser una muy buena opción para que usted no tenga un presupuesto. Estamos hablando que en el año usted gastaría unos $7,000, que lo puede hacer como parte del presupuesto de la inversión que usted va a hacer a largo plazo para comprar si se decide venir a retirarse aquí. Eso. Así que quédese ahí, vamos arriba, señor. Ok, hermano, antes de terminar, ¿el proyecto tiene alguna amenidad? Sí, aquí en este proyecto se cuenta con lo que es un parque. En el parque podemos tener área de niños, área para mascotas.
Tenemos lo que es seguridad perimetral, tenemos seguridad 24/7. Cuando hablo de seguridad perimetral es que tiene cerco eléctrico, tiene cámara de vigilancia, seguridad 24/7, tenemos motorizados aquí, control de acceso, tenemos incluso la oficina de administración aquí mismo, quien es que regula y rige todo lo que es el condominio. Tenemos minimarkets, tenemos lavandería, tenemos salones o centros de belleza y spa. O sea que en cierto sentido el complejo está... Tiene lo que tiene necesitamos. lo necesario. Tiene lo Ok, necesario. entonces, hermano, precio de alquiler y cómo lo puedo alquilar. Acuérdense, yo dije que yo no iba a hablar. Yo me voy a preguntar hoy. No, ya yo veo. Sí, sí. El precio de alquiler es de $650. Lo tenemos $650 y ligeramente negociable. Ok. $650 ligeramente negociable. Pero espérate. Vamos. Tú sabes que a mí me gusta hacer claro. ¿A qué tú le llamas negociar? Que si le interesa que me llamen. Y negociamos. Eso es negociable. Mire, si son 750, yo se lo voy a decir. Yo no sé el mínimo, eso lo sabe él, porque el propietario es amigo mío, pero habla más con él que conmigo. Pero está bien, así es la vida, ¿verdad? Los amigos míos son amigos yo de Joel. Oigan esto, señores. Si son 650, oye, lo que le vamos a bajar son $30, $50 como mucho. Yo me estoy tomando la demanda. Es para que usted sepa que si usted viene, no venga a hacerle la propuesta a Joel para que Joel no lo bloquee. De que 550 lo va a bloquear, yo lo conozco. Pídale $50 y él se lo va a dejar, porque recuerde también que hay un costo de mantenimiento. ¿En cuánto ronda el mantenimiento aquí aproximadamente? Para este apartamento va a ser $70. 70. Estamos hablando que eso es pero está incluido en el precio. Por eso, entonces es importante que usted entienda que al final de cuentas usted lo está rentando, vamos a poner 600, pero el propietario no le entra 600, le entra 530, pues tiene que pagar el mantenimiento. Ojo, ya que tú mencionas el mantenimiento, cabe destacar que el mantenimiento incluye, valga la redundancia, el mantenimiento de las áreas comunes, electricidad de las áreas comunes, incluye el gas e incluye el agua. Ah, ¿verdad? O sea que aquí solamente usted llega y solamente paga los servicios extra como internet y electricidad. Bueno, entonces dicho esto, señores, ya usted sabe, no lo llame para pedirle 550, que él le va a decir que no. Yo y él no hemos hablado de esto, usted sabe cómo soy yo. No, yo creo que puede creer que me... Ellos creen que yo lo hablé contigo. Mira, una preguntita, ¿cuáles son los pasos para alquilar este inmueble? Los requisitos prácticamente es 2 identificaciones, Ok. comprobación de carta de ingreso o movimiento de algún estado de cuenta, algo que lo haga aquí al país. Si es extranjero, es alguien que va a utilizar la propiedad para ir y venir. Entonces, por lo menos yo siempre pido un histórico de las entradas y salidas del país. Eso es como tema de seguridad. Tema de seguridad. Entonces ya con eso se evalúan y se procede con el alquiler. Yo quisiera también agregar a eso, si usted es extranjero, sería bueno que usted se busque un garante dominicano. Porque al final de cuentas, como usted es extranjero, y Joel acaba de decir, usted se puede ir del país y lógicamente el propietario está corriendo ese riesgo de que si usted se va del país, entonces ¿quién paga el contrato? Bueno, para eso está el garante. Garante, ya usted sabe. Antes de que no se vaya, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted, para usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.